Ahora le puse al pensamiento de esta mañana el ministerio de Jesús, ¿verdad? Ya iban 2 veces que iba a Jesús a Nazaret. Había ido una vez, la primera vez, y ahí es donde él pronunció las palabras que nadie es profeta en su propia casa. Y ustedes que son cristianos, que han nacido de nuevo, se han de dar cuenta que cuando uno habla con su familia, sus parientes y amistades, somos rechazados a veces porque nos conocen. Y ellos decían, ¿qué no es el hijo del carpintero? ¿No está María aquí, sus hermanos, sus hermanas, a todos los conocemos? ¿De dónde tiene tanta sabiduría? Y aquí es donde el Señor dice que hizo unos cuantos milagros nomás. Y cuando salió pronunció estas palabras, que se asombró de la incredulidad de ellos. Quedó asombrado de que esta gente nomás no. Acordémonos que tenían la ley y sabían que iba a venir un Salvador, el Mesías del mundo, el Salvador del mundo. Sin embargo, cuando llegó lo rechazaron. Pero en esta parte que voy a leer, era un día de reposo y vino Jesús y como de costumbre entró a la sinagoga. Y ahí se le entregó uno de los rollos para que leyera y leyó el libro de Isaías. Y si va a Lucas 4:18 al 19, vamos a leer esta porción de su palabra, porque aquí se para Jesús y él comienza a hablar. Y lo interesante de esto, que 700 años antes, Isaías había escrito esta profecía hablando de Jesús. Y dice así el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a proganar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Esto fue lo que habló Jesús. Y él se dio a entender de que él era la profecía esta que estaba hablando. Y entre más les explicaba, se enojaban los judíos que estaban ahí adentro. Y fue tanto el coraje que lo sacaron de la sinagoga, que eran los templos de ellos, y lo llevaron a la orilla para matarlo. Lo querían aventar a un vacío. Y dice la Escritura que se metió entre medio de ellos y se escapó, ¿verdad? Esa fue la experiencia de Jesús cuando profeció cuál era el ministerio que Dios le había dado a cumplir aquí en la tierra. Entonces yo quisiera que veamos, estas son 6 partes de su ministerio que queremos ver. Y el primero dice que me ungió para dar buenas nuevas. Me apartó para llevar el evangelio, es lo que está diciendo aquí. Y hermanos, el evangelio de Jesús es completo. A veces pensamos nosotros que se trata de bueno o malo, pero no. Comienza diciendo desde el principio, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así dice la palabra, en dándonos a conocer la naturaleza de la humanidad. ¿Verdad? David dijo, en pecado fui formado. Entonces sabemos que desde que Adán pecó, el pecado ha sido parte de nuestra herencia. Y nosotros somos constituidos personas pecaminosas por naturaleza. Pero Dios también escribe en Romanos 5:8 algo bien bonito. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese era el amor de Dios. Él nos vio como somos. Nosotros nos podemos esconder unos de otros, pero Dios nos ve tal como somos. Y así como somos, tuvo compasión, tuvo misericordia, que dio a su único Hijo para que muriera en el lugar de usted y de mí. Ese es el amor de Dios. Todos pecaron desde Adán y Eva hasta ahora. Y el Señor así, sabiendo que todo esto iba a ser pecado del hombre, mandó a su Hijo, porque nos ama, porque quiere tener comunión con nosotros.
Y desde el antiguo el Señor dijo, venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Quería esa comunión con su creación. Nosotros por el pecado nos separamos por completo de Dios, pero Dios buscaba la manera de que estuviera con Él. Y por eso dice, venid luego. Dice Jehová y estemos a cuenta. Y luego en Apocalipsis encontramos, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sigue buscando Dios al pecador. Yo estoy a la puerta. Abre tu corazón, yo estoy a la puerta. Y es lo que nos enseña el Señor. Y hermanos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que vino el Hijo de Dios. Entonces, por su misericordia, por eso decimos misericordia, porque no recibir lo que merecemos, eso quiere decir misericordia. Dice el Señor, el alma que pecare, esa morirá. Es ley de Dios. Misericordia es, eso mereces, pero voy a dar mi hijo para que tú no mueras. Entonces, por eso cuando nosotros decimos, nuevas son tus misericordias todos los días, estamos alabando de que no termina con nosotros así, sino que tiene compasión, tiene amor para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, cuando dice murió por nosotros, ¿a quién se refiere? ¿Verdad? Y yo me pongo a pensar que es todo aquel que ha creído y todo aquel que se ha arrepentido de su pecado. Ese es por quien Dios murió. Porque murió por todos, pero no todos creen. No todos creen. Y murió por todos, pero no todos se arrepienten y confiesan su pecado. Murió por todos, pero no todos lo reciben. Hay un texto en Juan 1:11 y 12 se me hace que dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no éramos hijos de Dios, ¿qué éramos? Dice la Escritura que éramos criaturas porque nos crió de la nada. Pero de ser una criatura hecha por Dios, cuando rendí mi vida a Cristo, vine a ser un hijo o una hija de Dios. Y eso es lo hermoso del mensaje. Dice el salmista así. Perdón. En el Salmo 32:5, David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Se fijan? Tuvo que haber declarado su pecado. A veces nosotros no entendemos que es un Dios de amor, de misericordia, que si confesamos, Dios es justo para perdonar. Pero a veces nosotros no queremos rendirnos a Dios. Ese orgullo, esa altiva que tenemos no nos deja quebrantarnos, humillarnos ante Dios y decirle, he pecado, Señor, contra ti, perdóname. Pero tiene que llegar ese momento para poder recibir el perdón de Dios. En las buenas nuevas de salvación de este ministerio de Jesús, nos trajo varias cosas a los creyentes. Primero fue el perdón de pecados, que eso es lo máximo, ¿verdad? Dice el Señor así, si confesares hoy tu pecado, dice que Él lo echará al fondo del mar y nunca se acordará de ello. Nosotros nos acordamos. Satanás viene y nos dice al oído, acuérdate lo que hiciste. ¿A poco ya crees que nomás por confesar te perdonó Dios? Y nos va acusando. Pero nosotros tenemos que entender que Satanás no tiene parte en nosotros porque somos hombres y mujeres que tenemos el Espíritu Santo. Y yo les voy a decir, si una persona cree que está embrujada, cree que los demonios lo están atacando, que creen que el diablo ya lo trae, es que no ha entendido que el Espíritu Santo no permite que nada entre a su corazón.
Hermanos, hijos, hijas de Dios, olvídese de todo eso, porque mayor es el que mora en nosotros que el que mora en el mundo. Nunca se les olvide eso. Entonces, cuando dice el Señor que andamos de victoria en victoria, pues claro, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Entonces, en esta nueva salvación nos ofrece Dios el perdón de pecado, nos ofrece paz, gozo, paciencia y vida eterna. Eso es hermoso. Saber que cuando yo deje este cuerpo aquí en la tierra, cuando cierre los ojos aquí en la tierra, los voy a abrir en la presencia de Dios. Pero no por bueno, no porque lo merezco, no porque me lo gané, sino por la misericordia de Dios, que desde el principio mandó a su Hijo a morir por usted y por mí, porque quiere tener eterna comunión con nosotros. Ustedes me están viendo aquí, ¿verdad? Pues ustedes me están viendo, ese es el cuerpo que me están viendo. Pero dentro de usted está el alma, y esa alma es la que Dios quiere que regrese a Él. El alma que mora dentro de este vaso. Amén. Ahora, el segundo razón de su ministerio dice, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Wow, los quebrantados de corazón. Primero hay que entender qué es el corazón. Un día nos dio una explicación el hermano Morlet, ¿verdad? Que el corazón es una bomba que avienta sangre por donde quiere y quién sabe qué más, ¿verdad? Pero cuando habla aquí en esta porción de la Biblia, usa una palabra hebrea lev, ¿verdad? L-E-V. Y esta palabra significa el corazón del hombre, el ser que está hecho de sentimientos, de emociones, de voluntad e intelectual. Ese es el corazón del hombre, el ser completo. No nomás es un pedacito, no, es todo. Y dice que vino a sanar los corazones que estaban quebrantados. Hoy en día, hermanos, vemos mucha gente quebrantada de corazón. Pues no están llorando, ni es porque están enamorados, no. ¿Sabe que quebrantado de corazón se manifiesta en la depresión? Esta depresión, hermano, en los últimos años, ¿cómo se ha hecho popular? Los psicólogos, los consejeros, las drogas, todo le avientan para tratar de arreglar una persona que está en depresión. Pero también se manifiesta en angustia, en desesperación, en desaliento. El otro día que busqué en el internet, 1 millón de personas quisieron quitarse la vida el año 23. 1 millón. 50,000 lo lograron. Y si quieres saber cuánto es 50,000, vaya a la ciudad de National City, son un poquito más de 50,000 personas. Eso es lo que se mataron, porque ya el desaliento, ya no miraban la salida. Y la respuesta es Cristo. A veces este quebrantamiento de corazón se manifiesta en la culpabilidad, en la tristeza, en la amargura. Todo esto nos quebranta el alma, nos quebranta y sentimos que ya no hay salida. Y lo que no entendemos es que Cristo es el camino y la respuesta. Yo estoy convencido que la causa número 1 de un corazón quebrantado es el pecado no confesado. Póngase a pensar. Todos los que sufrimos del alma, del corazón, de problemas psicológicos y todo eso, son pecados que no queremos sacar. Fíjese lo que le pasó al rey David. En el Salmo 32 nos dice de esta manera, ¿verdad? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemí todo el día. Mientras que yo no confesaba, hasta mis huesos se sentían cansados, ¿verdad? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ya no hay gozo. ¿Qué tienes? Nada.
¿verdad? Todos caídos, no hay el gozo. Antes decíamos, no, pues antes bien alegre, mira cómo anda ahora. Porque la carga del pecado es horrible, a tal grado que quebranta el corazón. Y dice el Señor, yo vine a sanar corazones quebrados. Y yo creo que tenemos que compartir eso con gente. Otra de las razones que vino Jesús fue a liberar los cautivos, a dar libertad a los cautivos. Somos cautivos cuando dejamos lugar al pecado en nuestra vida. Cuando le damos esa oportunidad a un pecadito que venga, que nos haga mal y todo, ya estamos cautivos a ese pecado. Y dice así la Escritura, dice en Santiago 4:7 encontré esto: someteos pues a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Para que la tentación del enemigo, de Satanás, de como usted le quiera poner, usted lo pueda resistir, lo primero que tenemos que hacer es someternos a Dios. Miren, me acuerdo no me acuerdo en qué libro, ¿verdad? Pero están peleando sobre el cuerpo de Moisés, Satanás y el ángel Miguel. El ángel Miguel y Satanás. Satanás quería levantar el cuerpo para que la gente adorara a Moisés, pero no, la idea de Dios es que adoraran a Dios. Y cuando se agarraron, el ángel le dijo a Satanás, que el Señor te reprenda. Él no se animó a reprender el diablo. Y a veces yo oigo, hermanos, hermanas, ya te reprendo en el nombre. Ponte en paz. Ponte en paz, porque ese no es tu lugar. ¿Verdad? Someteos pues a Dios. Y entonces vas a poder decir, Señor, líbrame de estos pensamientos. Señor, quita esta tentación. Señor, esto que estorba, por favor, bórralo de mi vida. Quiero caminar en santidad. Y es una lucha completa, constante, que tenemos que ir peleando. El día que usted crea que ya está bien, tenga cuidado, porque va a ser su caída más grande que ha tenido. Tomémonos de la mano de Dios. Agarrémonos fuertemente y no soltemos, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, a libertar a los que estaban, ¿verdad? Estaban cautivos. Y hermano, yo encontré esto, que cuando la gente está cautiva, que ya no puede salir, es cuando están en las drogas, en el alcoholismo, la pornografía, las mentiras y toda clase de pecado. Esto es cuando estamos cautivos bajo el pecado, bajo Satanás. Y hermanos, la única modo de librarnos es rendirnos a Dios por completo. Es una entrega completa a Dios. No a medias, no a ver cómo me va. Me acuerdo cuando le dije a mi hermano que estaba yendo a una iglesia. Estoy yendo a una iglesia y me está gustando y todo. Y me dijo, está bien, dice, está muy bien, nomás no te metas muy a fondo. Si me viera ahorita. No, me digo, no te metas muy a fondo. Y bendito Dios que un día, con todas mis luchas y todos los problemas, yo me rendí a Cristo. Dije, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras. Y me acuerdo el día, yo estaba sentado ahí atrás, donde está la hermana Ceci. Estaba el pastor Cipriano Valdés aquí predicando, un hombre duro, ¿verdad? Ex sacerdote, ¿se imaginan este hombre? Estaba predicando Isaías 6 y dice, y dijo el Señor, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ese día yo ahí dije, aquí estoy. Envíame a mí. Y mis hermanos, wow, qué viaje tan hermoso me ha dado el Señor. En las buenas y en las malas, yo he estado agarrado de la mano del Señor. Y aquí nos tiene.
por su gracia. Y eso es algo que tenemos, no podemos permanecer cautivos nosotros. Dios nos llamó a libertad. Fíjese lo que dice Juan 8:31, perdón. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y ahí viene, y la verdad os hará libre. Si permanecéis, dice, en mi palabra. Esa es la primera clave, que nosotros a veces no leemos Biblia. La única Biblia que leemos es cuando dice el pastor: vamos a abrir la Biblia el domingo, y esa es la primera vez que abrimos la Biblia toda la semana. Les he dicho y les vuelvo a repetir, aunque sea un párrafo, lean algo para alimento espiritual. Por eso dice el Señor: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Wow, no hay como estar libres de la carga de este pecado, de la culpabilidad, de todo esto que nos cautiva y nos lleva presos. Qué hermoso estar libres, y la única manera es con una entrega total a nuestro Dios. Y luego vino también a dar vista a los ciegos. Y yo tuve que estar pensando en esto, porque dije yo, ciegos. Pues hay dos tipos de ciegos. Los que es físicamente con sus ojos, pero hay otros ciegos espiritualmente. Y no hay peor cosa que un ciego no quiera ver. ¿Así? Uno les explica, les enseña y no quieren ver. La Biblia nos habla de dos ejemplos de ciegos carnales, ¿verdad? De físicos. Estaba un ciego de nacimiento, y cuando Jesús lo encontró, dice que escupió en su mano y agarró tierra e hizo lodo y se lo puso en los ojos a este hombre. Y le dijo: ve al estanque de Siloé, y ahí enjuágate. Y dice la Escritura que cuando volvió a Cristo, volvió viendo. Y luego vemos la historia de Bartimeo, otro ciego, que estaba mendigando, pidiendo limosna, y escuchó que Jesús de Nazaret venía pasando, y comienza a dar voces porque ya había oído de Jesús. Algo había oído, que Jesús era algo, pero no entendía todo. Y gritó, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos y otros fueron y lo callaron. Ay, cálmate, pues es el Señor, ¿cómo estás gritando? Y dice la Escritura que se levantó más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor volteó, fue movido a misericordia, y le dice: mándalo traer. Y lo llevan. ¿Qué quieres? Recobrar mi vista. Tus pecados te son perdonados. Y vete. Y dice que al instante agarró la vista y fue y siguió a Jesús. Sí, vemos estas maravillas, estos milagros de Dios a través de muchas partes de la Biblia. Pero qué triste es el que está ciego con los ojos espirituales. Le está yendo como en feria en su vida. Su matrimonio, sus hijos, su trabajo, sus finanzas, pero no se hinca. No es capaz de buscar a Dios, aunque se le está cayendo el mundo encima. ¿Sabes que muchos de nosotros venimos a Cristo porque ya habíamos llegado hasta abajo? Y ya no había más donde darles, o tuvimos que voltear para arriba. Qué hermoso es voltear para arriba antes de caer tan bajo. Pero usted y yo tenemos ese mensaje. Usted y yo tenemos al Cristo de la Biblia para decirle: mira, Cristo te ama. Cristo vino a darte vida, y vida en abundancia. Pero a veces nosotros callamos y no lo hacemos, ¿verdad? Y dice el Señor en Mateo 5:14, encontré este texto, fíjense. Dice: dejarlos, son ciegos guiando a ciegos, y el ciego guiará al ciego, y ambos caerán en el hoyo.
Déjalo. Y me puse a pensar de quién estaba hablando el Señor, ¿verdad? Y encontré este pensamiento. Hoy en día algunos se autodominan, ¿verdad? Apóstoles, profetas, pastores de prosperidad. Y yo me pongo a ver que estos ciegos están guiando a ciegos y me duele el alma ver que se acercan a estos lugares gente que son genuinos buscando a Dios. Y saben que yo les he dicho y les voy a volver a decir que hoy en la mañana oré mi oración favorita. Padre bendito, bendice a todos tus pastores que van a predicar hoy con limpia conciencia. Hay muchos predicando desde el día, ¿verdad? Bendícelos. Y aquellos que engañan a tu iglesia, repréndelos en el nombre de Cristo y llévalos a un arrepentimiento real. ¿Verdad? Que yo no soy quien juzgar, pero sí que el Señor los despierte. Anda un hombre ahí, Cash, algo así, un pastor. Cash Luna, que ahora ya se arrepintió, aparentemente, quién sabe, salió en un video, yo no sé. Pero dice, ay, me arrepiento de tanto engaño que hice a la gente y todo eso, un millonario ya, ¿verdad? Pero qué triste que hay muchos así. Hay mucho malvado que usa la iglesia para ganancias personales, para engaños, para hacerse sentir algo, cuando el Señor busca a hombres y mujeres que compartan su palabra con humildad, sabiendo quiénes somos, que sabiendo que en un momento podemos caer y que yo y usted y todos los líderes necesitamos tomarnos de la mano de Dios para no caer, ¿verdad? Y dice la Biblia, vendrán tropiezos, pero ay de aquel por quien vengan. Va a haber gente que va a sufrir, pero hay de aquel por quien venga este sufrimiento. Y hermanos, por eso nosotros tenemos que vivir vidas santas, vidas arrepentidas, vidas que den buen testimonio. No somos perfectos, pero tenemos un Dios perfecto. No somos justos, pero el que justifica está en nosotros. Entonces necesitamos entender esto, ¿verdad? Que no podemos, usted y yo somos responsables de abrir los ojos de los que buscan a Dios con el Evangelio de Cristo Jesús. Somos responsables, ¿verdad? Me emociono demasiado, ¿eh? Y luego vino también, hermanos, a poner en libertad en los oprimidos. Una persona que está oprimida es una persona que está controlada por otro. Y eso hay por donde quiera, ¿verdad? Hay gente que es muy manipuladora. Hijos manipulan a sus padres, padres manipulan a sus hijos, el esposo a la esposa al esposo, más la esposa al esposo, no sé. Pero hay una manipulación horrible. Y está cayendo la gente en esta opresión, ¿verdad? Entonces, Dios trae a luz, ¿verdad? Trae a luz a estos malvados que oprimen a los que buscan a Dios. Hermano, no todos los que están en iglesias equivocadas o que no son malos. Hay unos que son sinceramente buenos buscando de Dios, pero están sinceramente equivocados, ¿verdad? Ajá, lamentablemente, pero mire lo que dice aquí, ¿verdad? Dice en Juan 8:44, y Jesús no tenía problemas para hablar. Fíjese lo que le dice a los religiosos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y eso lo vemos una y otra vez, y nosotros tenemos que asegurarnos que estamos en el camino correcto, que es Cristo Jesús. Y Él lo dijo bien claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios sino por mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Cuál es el camino correcto? Pues es el que Dios nos presenta. Y luego, por último, voy bien rápido, ¿eh? ¿Qué le hace? Unos tienen hambre. Vino a predicar
el año agradable del Señor, o sea, el año favorable del Señor. En el Antiguo Testamento celebraban cada 50 años el año jubilar o el año del júbilo, ¿verdad? Donde los esclavos se regresaban, los terrenos, hacían fiestas, grandes fiestas y todos, vamos a comenzar de nuevo, ahora sí, ¿verdad? Pero Jesucristo vino enseñando otro concepto del júbilo, ¿verdad? Porque el que Cristo predicó era muy especial, pues vino a decirnos que Dios está reconciliándonos consigo mismo a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Ya no eran estas fiestas para estar bien con Dios, dice, no, Cristo Jesús, o sea, Dios está reconciliándonos a nosotros. Si tenemos que reconciliarnos, ¿qué tuvo que haber pasado antes? Pleitos, distancia, separación, ¿verdad? Entonces dice que Dios mandó a Cristo para reconciliar en su propio cuerpo a todos nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender que este año agradable a Dios es cuando Dios comienza a trabajar en el corazón de cada uno de nosotros para el arrepentimiento, para poder tener vida eterna con Él, ¿verdad? Ya no por obras, sino por la gracia que es en Cristo Jesús. Ya no por lo que yo hago, por lo que yo estoy sirviendo, sino por la gracia. Y esto es algo importante. A veces nosotros creemos que para merecer algo tenemos que hacer algo. Entonces cuando eso pasa, esa es una deuda. Yo te limpié aquí, pues ¿qué pasó? ¿Verdad? Pero cuando es por gracia, es un regalo. No tenemos que hacer nada. Y la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Entonces la vida eterna, la salvación es un regalo. Yo puedo estar en el pecado más vil, más feo, horrible, pero si yo volteo y le digo a Dios, perdóname, Dios es justo. Y el amor de Dios me perdona y me toma en sus brazos. Saben que yo he hablado muchas veces con gente que me dice, pues sí, yo quisiera ir a tu iglesia, pero ando bien mal, pero vas a ver, un día voy. ¿Verdad? Pensando que puedo arreglar mi vida antes de ir a Dios. Pero Dios dice tal como estás. No vas a permanecer tal como estás, pero así como estás es el momento de la vida eterna en Cristo. Y yo les aseguro que cuando uno viene a Cristo, el Espíritu Santo comienza a mover en nuestra voluntad. Si a mí me hubieran dicho, para venir a Cristo tienes que dejar el alcohol, yo todavía estuviera bien alcohólico. Pero nunca me dijeron eso. Me dijeron, busca de Dios. Y un día yo reconocí mi problema. Yo reconocí mi pecado y ahí me arrepentí, me dolí. Y me acuerdo como si fuera el día de ayer que le dije, Señor, perdóname, porque sé que te estoy ofendiendo. Yo sé ese día. Y ¿saben qué? Yo ese día levanté mi mano y recibí a Jesús como mi Señor. Pero hermanos, a eso vino Dios. En Corintios, 2 de Corintios 5:18. Dice, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. ¿Se imaginan que Dios hubiera dicho, no, este es muy pecador, con este no quiero nada? Cano, olvídate, este no tiene salvación, ¿verdad? Y Uribe, no, ni me lo mencionen este muchacho, ¿verdad? Y que nos comenzara así, a ver, pues ninguno lo hubiéramos hecho.
Todos tuviéramos en nuestro pecado, pero nos dice el Señor que no tomó en cuenta nuestro pecado, bendito Dios. No lo tomó. Y luego termina diciendo esto, y esto quiero que se lo graben. Y nos entregó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que usted está aprendiendo de la palabra de Dios es para que comparta con otro. Nos encargó a nosotros. Mira, tú has encontrado el camino verdadero, has encontrado a Dios. Te recomiendo, te encargo que esta palabra de reconciliación la lleves donde quiera que vayas. Nosotros tenemos esta bendición. Todo este ministerio de Dios, son 6 puntos que vimos, todos son los que nosotros tenemos que practicar. Tenemos que leerlo y decirle, Señor, las buenas nuevas que tengo que compartir, yo quiero hacerla. Sanar a aquellos que están quebrantados con tu palabra, yo quiero hacerla, Señor. Darles libertad a los cautivos. Aquellos que están ciegos, ayúdame a enseñarles el camino. Los que están oprimidos, Padre, ayúdame a enseñarles lo que es libertad. Y ahora, hermanos, nos encargó a usted y a mí la palabra de reconciliación. Y qué bonito es que usted le pueda decir a otra persona, ¿sabes? Dios te ama. O un simple, bueno, pues que Dios le bendiga. Y el favorito mío, los domingos, fue a su iglesia ahora. Porque cuando voy a la tienda, a mí no me gusta ir a la tienda, a mí me mandan, ¿verdad? Pero cuando voy a la tienda y estoy pagando, siempre uso estas palabras. Le tocó trabajar, no pude ir a su iglesia y tengo 3 respuestas. Sí, no voy. Y yo les digo, busque a Dios mientras que hay tiempo y luego ya me salgo a pagar. Pero siempre que hay oportunidad, comparta. Dios le puso en sus manos algo precioso, que es la palabra de Dios que da vida eterna. Y qué triste que en aquel día, porque va a haber un día donde nos presentemos delante de Dios. Y yo tengo esta imagen y no se me borra, que en el día del Señor va a haber unas líneas grandísimas de billones de personas que han muerto en Cristo Jesús. Y dice la Biblia que se abrirán los libros aquel día. Y se abrirá otro libro donde está el nombre de Manuel Tech Jr., ¿verdad? Del hermano Adrián, ¿verdad? De la hermana Nancy y de cada uno de nosotros que hemos confiado en Dios. Y cuando se llame nuestro nombre, toda la gente en la línea va a traer algo en las manos, que son galardones, que son coronas, que son todo lo que hemos hecho por Dios. Y en el momento que llame su nombre, usted se va a poner a los pies de Dios y poner lo que pudo hacer. Lamentablemente, unos van a llegar con las manos vacías. ¿Quién es usted? ¿Va a llevar fruto de vida eterna para dar al Cordero y al León de Judá? ¿Qué está haciendo con lo que Dios ha puesto en sus manos? Que Dios les bendiga.